Hola a todos desde oposicionbomberonline.org. Hoy os quiero presentar un breve fragmento de la clase de la sesión 61, el cual trata sobre la clasificación de las quemaduras en función de su profundidad. La sesión 61 tiene una clase que trata sobre lesiones por calor y frío y también metemos en esta clase el tema de traumatismos o parte de los mismos. La clase tiene una duración aproximada de unas 2 horas y unos 42 minutos, está en formato vídeo y audio, también se adjunta junto a la clase un temario tanto en PDF como en formato audio, también se adjuntan test sobre los temas tratados en la clase, tanto en formato PDF como en formato interactivo para que lo podáis hacer desde el móvil, tablet o ordenador. Y bueno, si queréis ver el contenido completo de la clase de la sesión 61, hacer clic en el link que aparece en pantalla en vuestra parte superior derecha o también en el clic en la parte de la descripción. Clasificación en función de la profundidad. En función de la profundidad, todos ya sabemos que están las quemaduras de primer, segundo y tercer grado. También adquieren otras denominaciones, que es interesante aprenderlas porque a veces nos hacen preguntas muy sencillas tipo test, pero nos cambian los términos y ya nos confunden. Por lo tanto, las quemaduras de primer grado también se denominan quemaduras superficiales. A las quemaduras de segundo grado también se les denomina como dérmicas o de grosor parcial. Como veremos, en las de segundo grado existe una subclasificación, dérmicas superficiales y dérmicas en profundidad, las explicaremos, ¿vale? Y el tercer grado, también llamado quemaduras de espesor total o quemaduras de grosor total. Con esto tenemos una terminología mayor de los grados de profundidad que puede alcanzar una quemadura en lo que se refiere a nuestro cuerpo, a nuestra piel. Vamos a ver cada una de ellas en profundidad. Vale, las quemaduras de primer grado o superficiales son aquellas que afectan a la epidermis, ¿vale? Lo que es la capa externa de la piel, que sería esta capa de aquí, sin llegar a la dermis, ¿vale? No llegamos a la dermis y por lo tanto se produce un daño solamente en la epidermis. ¿Cuáles son los síntomas que suelen presentar este tipo de quemaduras? Pues la piel se reseca y se enrojece. ¿Por qué se enrojece? Porque la sangre trata de refrigerar la zona, haciendo pasar a través de ella mayor cantidad de sangre para, pues eso, bajar la temperatura y así poder evitar mayores daños en esa zona. A este enrojecimiento particular que se produce en estas quemaduras superficiales o de primer grado, también se les denomina a esta apariencia eriptema, ¿vale? Que es cuando, pues eso, la piel adquiere un color rojizo motivado por el paso de mayor volumen sanguíneo por esas zonas, ¿vale? Importante añadir conceptos para que no nos líen mucho en las preguntas tipo test. Vale, en este caso digamos que el dolor es moderado, hay una sensación, hay una sensación de calor, pero el dolor todavía no es relativamente intenso. Imaginemos, ¿no?, cuando tomamos el sol y nos hemos pasado de la cuenta, escuece un poco, duele un poco, pero es un dolor no excesivamente intenso. En estas quemaduras de primer grado no hay ampollas. ¿Por qué no hay ampollas? Si hubiera ampollas ya serían quemaduras de segundo grado. Como explicaremos a continuación, las ampollas no son otra cosa más que la separación... Espera un momentito. Vale, la separación entre la epidermis y la dermis. Y en esa separación de la dermis y de la epidermis se generan las denominadas ampollas. Pero si la quemadura solo afecta a la dermis, pues no se produce esa separación entre la epidermis y la dermis que provocaría una ampolla. Por lo tanto, en las quemaduras de primer grado no hay ampollas, porque si hubiera ampollas ya pasaríamos a un segundo grado. Vale, ¿en cuánto tiempo más o menos curan estas quemaduras de primer grado? Pues normalmente sin muchos cuidados, salvo los típicos con muy poquitos cuidados, ¿vale? Con precauciones de no seguir tomando el sol si ha sido por una quemadura por exposición al sol, pues en unos días suele remitir.
Vale, quemaduras típicas de exposición al sol o de un contacto breve con una fuente de calor. ¿Vale? El tiempo y la temperatura a la que puede alcanzar la piel, aunque bueno, el calor va a determinar o va a aumentar la temperatura de nuestra piel, pero si es un tiempo corto, pues se producen daños menores. Por eso el tiempo y la temperatura que alcanza nuestra piel, pues también va a determinar la gravedad de la quemadura. Si es poco tiempo, aunque sea una fuente importante de calor, pues puede ser una quemadura de primer grado sin llegar a segundo grado. Vale, ya hemos dicho lo que es eritema y pasamos a ver las quemaduras de segundo grado, también denominadas dérmicas o de grosor parcial. Y como hemos dicho, aquí vamos a hacer una subclasificación en función de si la profundidad es un poco mayor, es una u otra. En las quemaduras de segundo grado siempre se ven afectadas de alguna forma la epidermis y la dermis, solo que en las quemaduras de segundo grado dérmicas denominadas superficiales, dérmicas superficiales, afecta a un tercio, o sea, afecta a la epidermis, por supuesto, y aproximadamente a un tercio de la dermis. Y las dérmicas profundas afectan a la totalidad de la dermis, ¿vale? La epidermis y la totalidad de la dermis. Y en función de eso, pues se subclasifican en dérmicas superficiales o dérmicas profundas. Vamos a entrar en detalle en cada una de ellas. ¿Vale? Las dérmicas superficiales ya hemos dicho que afectan a la epidermis y a un tercio de la dermis y que estas son más dolorosas que las anteriores, que las del primer grado, y también suelen ser más dolorosas que las dérmicas profundas. ¿Vale? Que las dérmicas profundas. ¿Vale? Por lo tanto, digamos que son las quemaduras más dolorosas que hay. Las ampollas. Aquí sí que se producen ampollas porque como afecta todo lo que afecte a la epidermis y a la dermis, hace una separación entre las mismas y por lo tanto la ampolla se produce por eso. Por lo tanto, en todas las quemaduras de segundo grado hay ampollas, ¿vale? Porque hay una afectación tanto de la epidermis como de la dermis. Vale, vamos a añadir conceptos. Ampollas y flictenas, perdón. Los dos es lo mismo, es una ampolla, pues todos sabemos lo que es una ampolla, una bolsa de líquido que se genera, en este caso es para proteger la dermis de infecciones, por eso no hay que reventarlas, y en las flictenas, la flictena es una ampolla mayor, más grande, ¿vale? Por lo tanto es como grados de ampollas, los dos son ampollas, es lo mismo, solo que ampollas se refiere más a una ampolla de menor tamaño y cuando esta es de mayor tamaño se denomina flictena, ¿vale? Lo digo para que vayamos cogiendo vocabulario. No se deben de reventar nunca porque estarían expuestas a la dermis y por lo tanto a las infecciones. O sea, digamos que abriríamos la puerta a todas las infecciones que pudieran producirse. ¿Vale? No suelen dejar cicatrices las dérmicas superficiales, sí, siempre y cuando se trate de evitar la infección. Y como ya hemos visto, una de las cosas para evitar la infección es no reventar las ampollas, ¿vale? Por lo tanto, un cuidado especial en el tema de infecciones, que en este caso pues ya empieza a ser más peligroso el tema de las infecciones. Curan más o menos en unas 3 semanas, aunque por supuesto esto puede variar en función de la extensión y en función de la infección que se haya producido, pero como media se ponen en unas 3 semanas. Y ya hemos visto la diferencia entre ampolla y flictena. Vale, hemos visto las de segundo grado, dérmicas superficiales. Vamos a ver ahora las dérmicas profundas, en las cuales, al igual que la anterior, afectan a la dermis, a la epidermis y a la dermis, solo que en este caso afectan a la totalidad de la dermis. Por lo tanto, afectarían hasta donde estoy indicando en este dibujo. En vez de solamente un tercio o una parte afectada de esta dermis, en estas dérmicas profundas afectan tanto a la epidermis como a la dermis. Y se produce algo que empieza a ser curioso, pero que empieza a producirse, en el cual son dolorosas, pero empieza a disminuir el rango de dolor, porque ya se empiezan a destruirse terminaciones nerviosas. A nivel de aspecto,
adquieren un color blanco tirando a marrón. La piel se va hundiendo más que en la anterior, hay un descenso del nivel de la piel y se forma una costra cérea, la cual pues se ven ampollas que son más pálidas que en la fase anterior, en las dérmicas superficiales. ¿Vale? En este caso la cicatrización es más lenta y por supuesto va a influir bastante en la infección, pero en este caso al haber afectado más partes profundas de la piel, pues hay más riesgo de infección, hay más riesgo de mala cicatrización, etc. Vale, hemos visto las de segundo grado, las de primer grado, las de segundo grado y ahora vamos a ver las de tercer grado. En este caso, la profundidad de la fuente de calor va a aumentar la temperatura de tal manera que se van a destruir la epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿vale? Las tres capas del tejido de la piel. Inclusive se pueden llegar a afectar músculos, tendones, nervios, huesos, etc. Vale, en este caso su aspecto es más oscuro porque hay una necrosis del tejido y se forman escaras oscuras, que no es otra cosa más que tejido necrótico, ¿vale? O también denominadas carbonizaciones. Su aspecto es sucio, es aún más fácilmente inflamable, contra más profundo sea la herida, mayor riesgo de infección, al estar expuestos zonas que están menos protegidas ante las infecciones, e incluso pueden llegar a desprender un olor fuerte, desagradable. Y en este caso hay menos dolor que en ninguna de las dos anteriores, ¿vale? Ya bueno, por lo menos en la parte profunda, en la parte no hay dolor, en las partes de alrededor pueden existir zonas de dolor, pero contra más profunda, en este caso ya es contra más en profundidad afecte una quemadura, digamos que más terminaciones nerviosas se van a destruir y por lo tanto va a desaparecer la sensación de dolor, por lo menos en las zonas en las cuales se ha llegado al tercer grado de profundidad. Vale, continuamos hablando de las quemaduras de tercer grado, diciendo que por supuesto estas son las que revisten mayor gravedad por las secuelas de cicatrización, deformación, amputaciones que se puedan producir, pero sobre todo porque las infecciones aquí son muy difíciles de controlar, ya que las partes más sensibles están expuestos al medio anterior sin la protección que nuestro cuerpo tiene para defenderse ante ellas. ¿Vale? En este tipo de quemaduras siempre hay que realizar injertos, ya que la piel necrótica, el tejido necrótico muerto, digamos que no se regenera y por lo tanto es necesario realizar un injerto de otra parte del cuerpo menos visible hacia una parte, simplemente es estética, pero bueno, es necesario ya que el tejido, digamos, ha muerto y por lo tanto ya no va a regenerarse. La cicatrización, por supuesto, aquí ya es más complicada y va a tardar en terminar de cicatrizar meses. Como término general. Por supuesto esto puede variar, pero como término general va a tardar meses, va a variar en función de las infecciones y en función de la extensión que tenga la propia quemadura, pero como norma general, muy general, no me gusta este tipo de afirmaciones porque no son nada concretas, pero bueno, la expongo porque aparecen muchos temarios.